Ok. Me avisan, ¿se ve todo, no? Ok. Sí, se ve, compañero. Ok. Saludos, profesor. Nosotros somos el grupo 4 de la sección B, que vamos a tocar el tema del clima organizacional del curso de Psicología Organizacional. Primero que nada, vamos a hablar un poco de la información general de nuestro grupo, que está formado por los integrantes. Quien le habla, el gerente Cortés Cirilo Yamar Coatzer, el alumno Paucar Penas Joel Ludwig, el compañero Moreno Robles Juan Carlos, la coordinadora Videl Espinosa Michelle y Dayana, ya que unos datos generales sobre lo que es el curso de nuestro docente, que es Liera Camargo Jorge, el curso de Psicología Organizacional del tercer ciclo de sección B. Bueno, ahora vamos a hablar más a fondo de lo que nos ha tocado nuestro tema, que sería lo que es el clima organizacional. Primero que nada vamos a hablar sobre las ciertas definiciones, según algunos autores que hemos encontrado. Por ejemplo, en el primer caso vamos a hablar sobre los autores Brancato y Yuri, que ellos hablan que el clima organizacional se refiere a la opinión que tienen los trabajadores desde una perspectiva psicológica, emocional e individual sobre la situación del entorno donde trabajan. Se refiere a la opinión general que tienen los trabajadores sobre el ambiente donde realizan sus actividades, así como sus relaciones con sus compañeros subordinados y superiores, o cualquier otro factor que pueda afectar en su percepción de donde trabajan, lo cual también puede afectar la eficiencia y el rendimiento de sus labores. Bueno, ahora según el siguiente autor, que en este caso sería según Olaz Capitán, que más que nada habla que el clima organizacional es un concepto visto desde un punto de vista psicológico y personal que no se puede definir fijamente, ya que varía de acuerdo al ambiente de toda organización o individuo. Esto se debe a que cada trabajador tiene su propia opinión o percepción de acuerdo a sus experiencias y emociones u otras influencias sobre la atmósfera de su lugar de trabajo. Bueno, ese sería todo por mi parte de los conceptos. Ahora pasé a mi siguiente compañero, que va a hablar sobre las generalidades. Gracias por el pase, compañero. Ahora les voy a hablar sobre las generalidades del clima organizacional. Bueno, el clima organizacional repercute en las motivaciones y el comportamiento que tienen en las personas de la organización en la cual están conformadas. Y su origen se dice que está en la sociología, la cual es la disciplina que estudia el concepto de la organización dentro de la teoría de las relaciones humanas. Y eso también enfatiza la importancia del hombre en función del trabajo por su participación en un sistema social, ya que las organizaciones están compuestas de personas que viven en ambientes complejos y dinámicos, por lo cual interactúan, lo que genera el comportamiento para lo que genera comportamientos diversos que influyen en el funcionamiento de los sistemas y que se organizan en grupos y colectividades. El resultado de esta interacción, bueno, esa interacción media en el ambiente que se respira es en la organización. Bueno, eso sería todo por mi parte y ahora le doy el paso a mi compañero. Bueno, yo voy a continuar. Hay una variedad de autores que han hecho estudios sobre el clima organizacional. Estos demostraron que existe una relación muy cercana entre el humano y la organización. En la teoría básica del clima organizacional, basada en el trabajo de Lewin, Lippitt y White, se explica que para la persona en el trabajo las características personales no es el único factor que depende, sino también hay otras, como los componentes de la organización y cómo la persona percibe su ambiente. Además, de acuerdo con muchos autores, el clima organizacional se entiende como el conjunto de percepciones compartidas que los trabajadores hacen del ambiente, del trabajo y de la empresa. Ahora le paso a mi siguiente compañero. Buenos días. Continuando con la exposición, yo les hablaré sobre las dimensiones del clima laboral.
y mayormente veremos a 3 autores importantes. Primero tenemos a Renzi Likar, que fue un psicólogo estadounidense que destacó por su trabajo como profesor, por sus obras publicadas y por su enfoque sobre la gestión empresarial. Él dividió el clima laboral en 8 dimensiones. Los métodos de mandos. Aquí se resalta la característica cualidad del liderazgo y cómo éste influye en los subordinados. En las fuerzas de motivación se ve en primera instancia las necesidades de los empleados. Después en la aplicación de métodos que puedan satisfacer esa necesidad mediante la correcta realización de un trabajo. En la comunicación o los procesos de comunicación son un medio esencial que posee todo ser humano para poder transmitir sus ideas, y este factor llega a ser muy importante cuando su uso en el ámbito organizacional se usa para la influencia sobre las masas. Y la influencia, bueno, y está conectado con el siguiente factor que es la influencia. En la toma de decisiones, son las decisiones, para la redundancia, que han pasado previamente un filtro de acuerdo a cómo esté estructurada la organización y donde se llega a una o varias decisiones que buscan lo mejor para la empresa. En las planificaciones es cómo se establecen las decisiones u objetivos trazados, tratando de que este proceso tenga la menor intervención posible en el correcto funcionamiento de la organización. En el caso del control, es el ejercicio y la distribución del control entre las entidades que conforman la organización. Y por último tenemos el rendimiento o objetivos de rendimiento y perfeccionamiento, que es la ejecución o el planteamiento de los objetivos trazados, buscando así el perfeccionamiento en el resultado. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el siguiente autor que veremos son 2, Pritchard y Karasik. Definen al clima organizacional como la propiedad del ambiente interno de la organización, relativamente estable en el tiempo, lo cual lo distingue de otras organizaciones. Ellos lo dividieron en 11 dimensiones. Primero, la autonomía, que se fundamenta en la buena práctica de liderazgo, como en el primer caso con el autor, con el primer autor. Aquí es el gerente el que resalta al momento de tomar las decisiones y en la solución de problemas. El segundo caso es el conflicto y la cooperación, que es la relación que tienen los empleados entre sí y la empresa con ellos, es decir, cómo se desarrolla un trabajo con la cooperación de equipo o cómo se desarrollan entre ellos, ¿no? Ellos mismos. Siguientes son las relaciones sociales, que se da una atmósfera social. De aquí puede depender el nivel de cooperación que se puedan dar, o sea, están relacionados directamente con el segundo factor. Luego la estructura, que es donde se cumplen las normas o políticas que pueda tener una empresa para llevar a cabo las diversas tareas. Siguiente tenemos a la remuneración. Disculpe, la remuneración, que es la base de la motivación de todo trabajador e influye en su capacidad de rendimiento. El rendimiento se encuentra en la relación de capacidad y remuneración. Esto puede cambiar dependiendo de la estructura de cada empresa. En el estatus son el tipo de jerarquía que tenga la organización y la importancia que le dé la organización a los modelos que aplique. La centralización, aquí se da la distribución ya sea de tareas o remuneraciones según los directivos o el sector administrativo. Centralización es la parte de la distribución, motivación. Son los métodos que usa la organización para encontrar o formar una entidad con empresa y un incremento en la productividad. Y por último tenemos a la flexibilidad, que es la capacidad de creatividad y resiliencia por parte de la organización para poder adaptarse de la mejor forma a los constantes cambios. Disculpe. Sí, gracias. Bueno, por último tenemos a los autores Lidwin y Stringer. Ellos definen el concepto de clima organizacional como un conjunto de propiedades medibles del medio ambiente de trabajo, percibidas directa o indirectamente por las personas que trabajan en la organización y que éstas influyen en su motivación y comportamiento. Acá ellos plantearon 5 dimensiones. En la estructura organizacional
De forma resumida, a los elementos de los anteriores autores, este aspecto abarca las normas y estructura que establece una organización y debe ser respetada por sus integrantes. En los riesgos y toma de decisiones es el nivel de aceptación de los sistemas de recompensas existentes y el reconocimiento de la relación, perdón, esas son remuneraciones, reconocimiento de la relación existente entre la tarea y remuneración. Ahora sí, los riesgos y toma de decisiones es el actuar ante las situaciones adversativas y cómo la organización aplica metodologías para reducir o anular su impacto. En el conflicto se da el grado de tolerancia en cada miembro de la organización. Es una de las variables que afecta las relaciones sociales de cada empresa. Y por último tenemos a la base, que sería el apoyo, que es el mismo concepto que se dio anteriormente, el cómo los empleados son apoyados por parte de la empresa, ya sea relacionado o no con el trabajo. Bueno, acá están las referencias que se aplicaron a la presentación. Siguiente. Y eso sería todo por parte del grupo 4. Gracias.